Muy buenos días, mi nombre es Denis Medina y les voy a hablar acerca de la comedia Las nubes de Aristófanes. Las nubes de Aristófanes, en resumen, es una obra que nos habla de un padre campesino que quiere que su hijo aprenda los argumentos de los sofistas para poder librarse de deudas, pues ha contraído demasiadas deudas por culpa de una adicción que tiene su hijo a los caballos. Entonces, el padre, con el miedo de perder toda su ganancia, su herencia, va con su hijo y le pide de favor que vaya a aprender los argumentos de los sofistas, tanto el justo como el injusto, para poder liberarse de las deudas. Pero el hijo le dice que no, que para él los sofistas son unos mentirosos que solo pasan inventando cosas y que están locos para él, que no se merece esa educación. Pero el padre, desesperado, decide ir a acudir él mismo al pensatorio donde se reúnen los sofistas a dar sus clases y decide aprender él mismo por, por su cuenta lo que es los argumentos de los sofistas. Entonces llega, habla con un discípulo de estos personajes y empieza a entender un poco de qué va la filosofía de los sofistas, pero no la entiende completamente hasta que se encuentra con Sócrates. Entonces se encuentra con Sócrates y empieza a hablar con él, pero Sócrates se burla de que el, el pobre granjero no puede entender y esto se debe a su edad. Entonces Sócrates llama a las nubes, quienes para él son las diosas, las deidades superiores, las que en realidad se acumulan para dar ideas, dar este nuevo pensamiento, se podría decir, hacia los demás. Entonces, para Sócrates, la figura de las nubes viene a ser la figura de las deidades superiores, incluso más allá que Zeus. Entonces, llama hasta a las nubes, quienes también tratan de abrirle la mente al anciano y a hacerle entender los argumentos, pero también se burlan de él, de su edad, de que por su edad, por su experiencia, él no puede aprender, no lo aprende como es debido. Entonces, decide, deciden las nubes ayudarle a que convenza a su hijo de que venga a aprender con ellos. El hijo ya decide ir, va y aprende tanto el argumento justo como el injusto, que aparecen representados como personajes dentro de la obra. El argumento justo, el argumento bueno, se podría decir, es el que aparece representado como un anciano, como alguien apegado a las tradiciones, como alguien que ha, ha sido educado tradicionalmente y por ende quiere transmitir la tradición a los demás. En cambio, el argumento injusto, el argumento es representado como una persona joven, una persona que rompe con los paradigmas, rompe con lo, con lo tradicional. Entonces se da este choque, esta conversación entre los argumentos para definir hacia cuál se va el joven y termina ganando el argumento injusto. Entonces el granjero con su hijo deciden irse ya a una vez aprendido los argumentos de Sócrates, de los sofistas, deciden irse a poner en práctica lo aprendido y no pagar las deudas que tienen hacia los acreedores. Entonces llegan los acreedores y empiezan a querer cobrarles, pero el padre llama a su hijo y le dice que hable lo que ha aprendido.
pero el hijo no le quiere hacer caso y más bien se voltea en contra del padre y lo empieza a seguir para golpearlo. Y no le parece justo esto a su padre, pero el hijo, basándose en el argumento injusto, le dice que sí, porque ha sido un padre malo, no lo ha educado como es debido y que debe pagar las deudas que él ha contraído. Entonces el padre se enoja tanto que decide ir al pensatorio y quemarlo, porque el argumento que han enseñado a su hijo es inservible, no es bueno para los fines a los que él ha querido llegar. Eso es un resumen de la obra. A continuación voy a pasar a un análisis. Y primero tenemos que abordar los personajes. Los personajes tenemos a Strepsiades, que es el agricultor endeudado por, lo- por los vicios de su hijo, que es Fidípides. También tenemos al esclavo, con el que al final se queda Strepsiades, pues ha sido un esclavo que ha estado con él, ayudándolo y apoyándolo. Tenemos también a los discípulos de Sócrates, a Sócrates como figura aquí representada. Esto es interesante porque en esta comedia, perdón, es donde aparece su primera representación, su primera mención, se podría decir histórica. También tenemos el coro de las nubes, que son tomadas como como figuras de mujeres, y son estas diosas que ya mencioné, que abren la mente de las personas, que sin ellas no habría las ideas. Tenemos el argumento mejor, el argumento peor, que es el argumento mejor viene a ser representado como el argumento justo, y es el que está anclado a esta tradición de enseñanza, a esta tradición que se creería va hacia lo sensato. En cambio, el argumento peor es representado con la juventud, con la inexperiencia, con la fiereza de la audacia. Y tenemos también a Querofonte, que es un discípulo y amigo de Sócrates. Eh, para analizar tenemos a una crítica hacia los sofistas, hacia todo el deber de defender a todo lo que a todo lo que sea puesto en discusión por los demás. Entonces, eso es lo que nos pone Aristófanes dentro de la obra. También nos pone la primera referencia a Sócrates, como ya he mencionado antes. También nos pone en cuestión lo que es una crítica hacia la vida del campo y la ciudad, pues en contraste, él ha sido un, el padre ha sido un campesino que toma por esposa a una princesa de ciudad y tiene a su hijo y le dan esta crianza de ciudadano, no le enseñan a trabajar como es debido, no le enseña la dureza del trabajo, sino que más bien van hacia los mismos, lo que lleva a al cuestionamiento de la educación y la relación entre padres e hijos, pues vemos cómo se relaciona el padre con el hijo, primero como el padre quien soporta todo lo que hace el hijo, sea bueno o malo, lo soporta y le ayuda, pero después como este hijo se vuelve irreverente contra el padre y lo trata de golpear por no pagar la deuda que él contrajo. También habla del exceso, como vemos en lo que es eh, el vicio del hijo, también en la necesidad del padre por conservar sus cosas y no pagar sus deudas, el cuestionamiento al don de la palabra que va de la mano con la crítica a los sofistas, pues se dice que la palabra todo puede arreglarlo. Entonces va a criticar también esta característica, va a decir que la palabra no solo es para justificarse, sino también para dar acciones.
Vamos a ver también el poder entre esclavo-patrón, que se ve evidenciado al inicio, porque hay que contextualizar que la obra también se da dentro de lo que es una guerra entre bandos griegos, como es la Liga Bélico-Ática y la Liga del Peloponeso. También tenemos una burla hacia las divinidades. Por ejemplo, tenemos la cuestión de que al mismo Zeus ya no lo toma como el dios que acumula las nubes, sino una figura inferior a las nubes. También tenemos la figura de Poseidón, que es el dios que tiene una representación con los caballos y que el padre dice que no lo nombren a ese dios porque tiene la responsabilidad de todos sus males. Y también vemos cómo hay una diferenciación entre el juramento. Por lo general se jura por Zeus o por otras divinidades superiores, pero en este caso el joven jura por Dionisios, quien es el dios del exceso, de la diversión. Hay esta contraposición demasiado marcada dentro de esta obra, por el hecho de que el joven va hacia el exceso y el adulto trata de mantenerse en la conservación. Eh, Eso con respecto a la burla hacia las divinidades. También tenemos un contraste entre vejez y adultez, donde no siempre va a ser la vejez quien gane esta batalla entre la sabiduría, la sensatez, pues vemos que el padre del granjero no, no va hacia la sensatez, que sería pagar sus deudas como es debido, ya que él las ha patrocinado, sino que trata de deshacerse de ellas por medio de marañas, de jugueteos, con respecto a lo aprendido de los sofistas. Y la juventud, porque es verdad que pone como a los jóvenes como irreverentes, como audaces, pero también los pone como personas críticas, y eso es lo que también ayuda a que esta obra se entienda mejor. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir con respecto a Las nubes de Aristófanes. Creo que es una obra magnífica que nos da varios tipos de relaciones entre personas y entre relaciones sociales que nosotros podemos todavía encontrar en los tiempos modernos.